3 de mayo de 2003, Ciudad de Perm. Anya, de buen humor, iba a la discoteca. En la parada del trolebús, un chico alto y simpático llamado Dima se le acercó, se presentó y le sugirió que se conocieran. Tuvieron una conversación agradable. El chico le pareció galante y educado a Anya, y ella le dijo que iba al centro cultural a la discoteca para ver a sus amigos. Dima le propuso ir juntos. Detuvo un taxi y le dijo que primero debía pasar por su casa por dinero. Luego, la pareja disfrutó en la discoteca, se reunió con amigos y bailaron. Dima intentaba cortejar galantemente a Anya, le ofrecía bebidas sin pena y le decía en el bar: «Pide lo que quieras, yo invito», pero la chica no bebía. Ella se cansó de bailar y se fue a casa. Dima sugirió conocer mejor a Anya y acompañarla al taxi. Ella aceptó y caminó con él por la Alameda de noche. Y ahí fue cuando él la atacó. El chico le apretó el cuello y la arrastró al barranco del río. Ahí abusó de ella. Pero no se detuvo ahí y siguió torturando a la chica, como si en él hubiera despertado un frenesí animal incansable. También preguntó si tenía algo más grande, algún cepillo grande, uno de esos que se enrollan en el cabello, para metérmelo en el ano. Le dije que solo tenía un pequeño frasco de agua de tocador. Dmitri llevó a la chica a una alcantarilla, la obligó a desnudarse y a entrar. «Quiero ver cómo te vas a ver ahí». Luego bajó detrás de ella para abusar de ella otra vez. El torturador se empeñaba en dañar y humillar a la chica. Intentó desgarrarle la boca a Anya con las manos, luego vio un pasadizo subterráneo y obligó a la chica a cruzarlo. Ella caminaba por las alcantarillas entre basura, estremeciéndose por el hedor, mientras su torturador la seguía respirando cerca. Por fin hallaron un camino ascendente y salieron a un pequeño bosque. Dmitri dijo que no quería quitarle la vida en ese lugar y empezó a llevar a Anya por el bosque buscando un sitio que le gustara. Él caminaba seguro y la chica sintió que conocía cada arbusto de esos matorrales. En el camino, él fantaseaba con otras torturas que le gustaría hacer y dijo que Anya no era su primera víctima. Después de 2 horas de tortura, el verdugo finalmente se cansó. Tiró a la víctima al suelo, se sentó sobre ella y le apretó el cuello con ambas manos. Sentí el crujido de mis propias mandíbulas, sentí como mi lengua se iba hacia atrás, sentí que en unos momentos más todo acabaría, ya no volvería a ver la luz del día. Entonces Anya reunió todas sus fuerzas, liberó una mano y le metió el dedo con la uña afilada directamente en el ojo. El monstruo gritó y por un segundo soltó su cuello. Eso bastó para que la chica lo empujara, lo golpeara en la cabeza y huyera lo más rápido posible, esperando que no la alcanzara y llegara a tiempo. Por el barranco resbaloso, cayendo y raspándose, ella subía como podía, mientras el psicópata gritaba: «¡Vuelve! ¡No te quitaré la vida!». Ana tuvo suerte. Los matorrales estaban detrás de la Casa de la Cultura, donde era la fatídica discoteca. Ana gritó: «¡Ayúdenme!», y los guardias de la Casa de la Cultura llamaron a la policía. Ana recordó en qué casa entraron antes de la discoteca, y los agentes pronto averiguaron en qué departamento vivía el joven alto llamado Dima. Horas después lo detuvieron. «¿Quién es?». «Somos nosotros, abre». ¿Quién? El criminal resultó ser Dmitri Tambasov. Nació el 2 de febrero de 1983 en Perm, siendo el del medio de 3 hijos. Su infancia transcurrió en un ambiente desfavorable. Desde temprana edad, según su madre, el niño experimentaba ataques nocturnos de miedo intenso, pero en lugar de tratarlo, el médico solo recomendó darle hierbas tranquilizantes. Después del nacimiento de su hermana menor con discapacidad, la atención de los padres y la abuela se centró casi por completo en ella. Dmitri quedó a un lado y su estado emocional empezó a empeorar. En la adolescencia, él reaccionaba a las prohibiciones y reproches con estallidos de desesperación. Podía golpearse la cabeza contra las paredes, hacerse heridas y varias veces intentó suicidarse. Estudió panadería en una escuela para adolescentes problemáticos.
Según los agentes, Tambasov relató en los interrogatorios que a los 16 años tuvo una relación con una mujer adulta del internado. La cuidadora era sadomasoquista y le gustaban los tipos de intimidad antinaturales. La investigación consideraba que este episodio influyó notablemente en la psique del chico. También su madre contó que a los 15 años Dmitri tuvo relaciones íntimas con un pariente de su misma edad. A los 15 años ya preocupaba a maestros y familiares. En el internado especial destacaba por su gran estatura, fuerza física y carácter difícil e impredecible. Los maestros decían que no estudiaba, interrumpía clases y buscaba conflictos. Pronto su nombre surgió en los informes: robo y asalto. Varios meses en prisión solo reforzaron su hábito de vivir según sus propias reglas. Tras salir, Dmitri consiguió trabajos ocasionales como cargador, vigilante y guardia en discotecas, pero no podía quedarse en ningún lugar más de unas semanas, como si siempre estuviera buscando algo que calmara su sed interior. Quienes lo rodeaban notaban que él observaba y estudiaba a la gente, sobre todo a mujeres mayores que él. Sabía ganarse la simpatía de los demás, pero en su comportamiento siempre había algo peligroso, como si estuviera probando dónde estaba el límite y si podía cruzarlo. En su círculo social se contaban historias inquietantes sobre cómo convertía los encuentros en pruebas, obligando a otros a cumplir sus caprichos. Por ejemplo, asfixiarse mutuamente o grabar inscripciones en la piel con un trozo de vidrio. Él pasaba de un extremo a otro. Es una persona inestable, especialmente con las chicas. No puede controlar sus deseos cuando busca intimidad. Es extremadamente insistente. Se volvía violento, sobre todo borracho. Se puso el apodo Mimic, que según él viene de mimetismo, la capacidad de cambiar y camuflarse. Un amigo lo contó. La exnovia de Dmitri, una mujer mayor que él por varios años, recordaba que él hablaba de matrimonio e incluso mencionó planes para adoptar a sus hijos. La relación terminó abruptamente porque la madre de Tambasov se opuso tajantemente a que su hijo estuviera con una mujer mayor. La ruptura fue un golpe muy duro para Dmitri. Según la mujer, él lo tomó como una traición personal y pronto, estando en una profunda depresión, intentó quitarse la vida una vez más. Dima es tan persistente que es más sencillo darle lo que quiere que decirle que no. Cuando estaba ebrio, Tambasov podía cortarse símbolos en los brazos con una navaja. Le gustaba el dolor. En primavera de 2001, Dmitri Tambasov fue reclutado al ejército. En la comisión médica, el psiquiatra militar notó las cicatrices en sus brazos y expresó dudas sobre su salud mental. A pesar de esto, el recluta fue considerado apto y enviado a la flota en Severomorsk. El servicio no salió bien desde el principio. Según él, los soldados veteranos lo abusaron y golpearon varias veces. Tras uno de esos incidentes, acabó en la enfermería, donde según Putin, enfrentó un trato inaceptable del personal médico. Del interrogatorio de Dmitri Tambasov, fui a la enfermería, el jefe médico me daba alcohol y me acosaba tras el toque de queda. Poco después, Dmitri fue trasladado al departamento psiquiátrico y fue ahí donde intentó suicidarse una vez más. La segunda comisión médica lo declaró no apto para el servicio militar por su estado mental, y meses después de ser reclutado fue dado de baja y regresó a Perm escoltado por militares. En su expediente se indicaba: Tambasov no se adaptó a la unidad y mostró graves trastornos emocionales y volitivos y signos de trastorno de personalidad surgidos en el servicio. Al volver a casa estaba aún más inestable. En diciembre de 2001 fue brutalmente golpeado 2 veces. Tras el segundo incidente, un transeúnte lo halló en la calle, herido, exhausto y grave. Del testimonio de la madre de Tambasov, 1 o 2 semanas después, un hombre llamó y dijo: «Vengan por el suyo, está golpeado y descalzo». Fuimos a la casa de ese hombre. Mi hijo estaba afuera, golpeado y se veía terrible. Contó que fue a una discoteca, conoció a unos chicos, le dieron vodka y luego no recuerda nada.
No fuimos al hospital. Mi hijo también me pidió varias veces que llamara a un equipo psiquiátrico y que lo internaran, porque cuando se ponía nervioso a menudo se hacía daño y tomaba cuchillos. Si mi hijo bebe un poco, incluso cerveza, se descontrola y luego no recuerda nada. El 3 de mayo de 2003, Dmitry Tambasov, de 20 años, fue arrestado acusado de abuso. Durante el interrogatorio, él negó persistentemente su culpabilidad, echándole la culpa a Anya. Él aseguraba que todo fue por mutuo acuerdo y justificaba las marcas en el cuello de la chica, diciendo que durante la intimidad le apretó un poco la garganta. Según él, después de eso ella de repente se soltó y salió corriendo. En el juicio, él exigía una absolución total, mientras que los testimonios de las víctimas sonaban diferente. Ella contó que después de lo sucedido, la presión sobre ella no cesaba ni de día ni de noche. Los familiares de Tambasov hacían guardia cerca de su casa, como cazadores esperando a su presa. Podían pasar horas en la entrada, observando sus movimientos. Al verla, la insultaban, amenazaban, exigían que retirara la denuncia y la persuadían para reconciliarse. Incluso le propusieron casarse con Tambasov. Con solo pensar en eso le daban náuseas. En el juicio, la mamá del acusado escuchó todos los detalles de las fantasías perversas de su hijo sobre meter objetos extraños en el ano de la chica y solo dijo: bueno, el niño se permitió un poquito de más. Para Anya, el juicio fue otro círculo del infierno, donde fuera sentía la mirada llena de reproche y presión de la madre o abuela del villano. La chica se despertaba por las noches debido a pesadillas, tenía miedo de salir de casa y desde entonces siempre se encierra con varios cerrojos. La familia de Tambasov la acosó toda la investigación y solo en el juicio pudo decirlo en voz alta. Nadie prestó atención a su testimonio de que Dmitry quería quitarle la vida y decía que ya había tenido otras víctimas. Pensaron que Ana lo decía por enojo. A Dmitry no le imputaron intento de homicidio y él confiaba en quedar libre siendo joven a diferencia de los demás. En agosto de 2003 se dictó sentencia. Dmitry Tambasov fue declarado culpable de abuso que resultó en el contagio de una enfermedad venérea a la víctima y de actos violentos de carácter sexual. El tribunal le dio 7 años y medio de prisión. En la prisión, de inmediato se unió a los activistas, empezó a trabajar para el jefe, lo nombraron encargado de turno, dándole pequeñas tareas, entregando ropa, colchones y comida a los reclusos. En la cárcel no los quieren y los llaman lacayos de los policías porque delatan a sus compañeros. Esa es la posición más baja entre los activistas. Esos reclusos hacen el trabajo sucio para los guardias a cambio de algunos beneficios. Aprovechan su pequeño poder para abusar de sus compañeros de celda. El servilismo permitió que Tambasov fuera transferido tras 5 años a una colonia asentamiento donde las condiciones son más suaves y libres. Un lugar cálido, su cuarto, su rutina y su pequeño mundo. Tambasov se estaba preparando para la libertad condicional. Los familiares apoyaban a su muchacho enviando paquetes y cartas. La abuela le enviaba a Dima con cuidado. Oraciones escritas las llevaban a la prisión, un amuleto en la cárcel, el Salmo 90. En una de las cartas, ella le envió un recorte de periódico con un artículo sobre el difícil destino del artista popular Georgi Shishonov, quien a pesar de las desgracias sobrevivió y se convirtió en una persona respetada. La abuela escribió: Dima, no te desesperes ni desanimes. No desanimarse en cualquier situación le ayudaban numerosas chicas, enamoradas del chico educado y galante por correspondencia. Una le escribe: te amo, te compraré todo, nos iremos volando. Otra le escribe: espérame, te amo. Contigo todo es serio, pronto seré libre y estaremos juntos. Si puedes, mándame esto y aquello, ¿ok? Tambasov esperaba salir pronto, pero los agentes decidieron revisarlo otra vez antes de la libertad condicional. Tras ser arrestado por el ataque a Anya, a Tambasov le tomaron las huellas dactilares por primera vez y los agentes revisaron si coincidían con crímenes no resueltos. Se halló una coincidencia en la base de datos. La noche del 21 al 22 de noviembre, el criminal asesinó a Tatiana Nikitenko.
En ese entonces, este caso asustó a toda la ciudad, ya que el cuerpo fue encontrado en pleno centro, cerca del teatro de ópera y ballet. Entre las pruebas se guardaba un anticonceptivo en su empaque, y en el empaque había una huella dactilar. En ese momento la huella no coincidía con la base de datos, y hasta 2008 se supo que el criminal ya había sido capturado. Los investigadores visitaron la colonia para mostrarle las pruebas a Tambasov. Aceptó cooperar y confesó de inmediato. Pero él no se arrepentía, simplemente entendía que en su situación la única oportunidad de salir algún día en libertad era confesar voluntariamente. Continuará. Persona. Tania Nikitenko egresó del Instituto de Cultura y era directora en un estudio de teatro. El 24 de noviembre iba a cumplir 40 años. La mamá le dijo a Tania que celebrar los 40 traía mala suerte y que era mejor no hacer fiesta ni sorpresas, pero le dio 500 rublos para que se comprara un regalo. Con ese dinero Tatiana fue al teatro. Tras la obra y la partida del público, ella permaneció sola en la plaza frente al teatro, sentada en el monumento y mirando el cielo estrellado. Se le acercó un joven alto y de aspecto agradable y se presentó como Dima. Tania tenía varios amigos llamados Dima, todos buenos chicos, lo que de inmediato le generó simpatía por el desconocido. Él conversó amablemente y les sugirió pasear hasta la banca. De repente, un ataque, una llave precisa sin posibilidad de escapar. ¿Cómo se defiende sin fuerza? Ya sea que pese 45 o él 100 kilos. Después Tambasov comenzó a torturarla con abusos crueles y contra natura. Por la censura de YouTube no puedo mostrar cierto material documental. Lo dejaré en el canal de Telegram de Strashnoti. Suscríbanse. El enlace está bajo el video. En los interrogatorios, él hablaba de esto sonriendo de oreja a oreja y con apetito, incluso tragando saliva. Le daba un placer evidente discutir con... No lo logró. Los interrogatorios fueron una oportunidad para sumergirse en sus recuerdos húmedos. Agoniza en sus manos para que todos tus músculos se contraigan y entonces él obtendrá su placer momentáneo. Y ya. Y tirarte a la basura. Tal vez Tambasov solo quería abusar de Tatiana. En los interrogatorios decía que la mató accidentalmente, la estranguló. Fue entonces cuando se dio cuenta que obtenía el mayor placer de la agonía de la víctima cuando su cuerpo convulsionaba. Luego comenzó a buscar esa sensación intencionalmente. Las convulsiones no le bastaban, también debía burlarse de la víctima. Introducía varios objetos extraños. Esta zanahoria de 22 centímetros, según recuerdo, estuve en la autopsia. ¿De dónde viene el sadismo? Él disfrutaba con el sufrimiento de la víctima, ¿entiendes? Para el investigador era claro que enfrentaban a un asesino en serie con más víctimas. Le ofrecieron que él mismo buscara en su memoria y contara de quién más tenía sangre en sus manos. Tambasov entendía que si ellos encontraban las pruebas por sí mismos, él no podría atenuar su condena en el juicio confesando voluntariamente. Se tomó un tiempo y luego dio a los investigadores 2 confesiones más. Natalia Mikhailovna, Yanoshina esperó justicia 6 años. Tatiana, su hija, vendía ropa en el mercado central de Perm y vivía con su madre en un pueblo de las afueras. No tenía hijos y su matrimonio ya había terminado. El día de la tragedia, el 4 de agosto de 2002, le dijo a su mamá y a sus amigas que iba a ir a una disco a divertirse, a celebrar el día del ferroviario y que regresaría a casa en el último tren de la mañana, el tren eléctrico. Según Tambasov, se conocieron en esa misma discoteca. Decidieron caminar por el malecón hasta el puente y luego bajar al agua. Según él, decidieron nadar y la chica aceptó tener intimidad. Cuando él le propuso continuar de forma pervertida, Tatiana se negó rotundamente. Esta negativa fue el detonante para él. Se abalanzó sobre la mujer y apretó su cuello hasta que dejó de respirar. Consiguió lo que quería de la víctima y dejó el cuerpo en la playa.
La encontraron unas horas después. Él la cubrió con una gabardina como diciendo, aquí hay una mujer, tal vez está dormida. Natalia encontró a su hija ya en la morgue. A esa... Que esté el doctor sentado, yo aquí, me sostienen las manos para que no muera. Me enseñan las fotos y digo, mi Tania viene. Me la mostraron 3 veces y yo así. La mujer lloró tanto que pronto su vista empeoró. La atormentaba tanto el dolor como pensar que el criminal se salió con la suya. Un día se atrevió a dormir en la tumba de su hija. Esperaba, según la creencia popular, que Tania se le apareciera en sueños y así podría preguntarle a su hija quién lo hizo, pero encontraron a la mujer y la echaron. Hubo que esperar a que el criminal confesara voluntariamente. En esos años todavía no existía la prueba de ADN, no había peritaje molecular genético. Sin su testimonio era difícil probar su involucramiento. La volteé boca abajo para hacerlo y ella aceptó hacerlo. Comenzó a girarse y a pedirme que me detuviera. En un momento la tomé del cuello con la mano derecha y apreté fuerte. Tambasov era apasionado e imaginativo. Aún aislado, lograba atraer la atención de las mujeres. Por ejemplo, en su expediente hay una carta de una de sus amigas por correspondencia. Bueno, ahora podemos dejar volar la imaginación. Vamos allá. Tú y yo nos vemos en el mercado central. Te llevo a un hotel y alquilo la habitación más cara. Nos desvestimos y yo entro a la ducha. 5 minutos después te unes a mí y enrollas mi cabello mojado en tu puño. Además de compartir sus fantasías eróticas, Tambasov empezó a escribir poesía en prisión. Aquí un fragmento de su obra. Estoy vivo físicamente, pero mi alma ha muerto. Ya no puedo amar, reír ni entristecerme. Me volví una bestia y el hombre en mí murió. No te acerques, podría morderte. Y mi sonrisa respira con 100 cobras venenosas. Ya no se me puede detener, y no puedo decir que soy tan bueno como para que no se me levante la mano contra ti. Al final, él confesó su primer delito. Estuve en la plaza cerca del circo, conocí a una chica, tomamos cerveza y me invitó a su dormitorio. Tuvimos relaciones sexuales de mutuo acuerdo, pero ella estaba acostada como un tronco. Eso me enfureció. Ella empezó a resistirse. La agarré del cuello para detener su resistencia. Cuando terminé, me levanté, me vestí y le puse una cobija encima. Ella no se movía. Me fui. Esto pasó el 14 de marzo de 2001 en una residencia estudiantil del distrito Motovilishin en Perm. La víctima, Yulia Shulenina, era una estudiante de 19 años de Gremyachinsk que asistía al colegio Slavianov. Hasta hace poco ella estudiaba en la Universidad Estatal de Perm, pero tras la muerte de su padre y la baja de ingresos tuvo que cambiarse al colegio. El día que murió, Yulia fue a su habitación con Tambasov. Por un tiempo se sentaron en la cocina con la compañera de cuarto de Yulia, fumaron, comieron helado y bebieron. Las chicas pelearon. Tras la discusión, la compañera se fue dejando solos a Yulia y Tambasov. Según él, hubo intimidad entre ellos, pero cuando empezó a hacerle daño, la chica intentó zafarse. Tambasov pasó a su perversión favorita usando objetos, actuando de manera dura y despiadada. Tras lo ocurrido, salió tranquilo de la habitación. Para ocultar el crimen, vistió a la chica, la cubrió con una cobija y esparció pastillas, esperando que pensaran que se quitó la vida. Los peritos concluyeron que era una simulación. El criminal de 18 años aún no sabía encubrir sus huellas. Una vecina encontró el cuerpo de Yulia al día siguiente tras regresar de clases. Durante la inspección de la escena del crimen, los investigadores encontraron una huella borrosa de la palma de Tambasov y crearon un retrato hablado detallado según el testimonio de la vecina. Pero no lograron identificar al criminal. A finales de 2001 el caso se suspendió por no identificarse a un acusado. Dispone fácil de vidas ajenas, pero teme por la suya. Tambasov se preocupaba por su vida y destino y planeaba cuidadosamente sus confesiones. Dmitri mencionó a una chica de apellido Veselova. En su confesión contó que la conoció cerca del minimercado en la plaza Druzhby en Perm.
Bajaron juntos al barranco cerca de la editorial Zvezda. Eligió este lugar oculto de los demás no por casualidad. Cuando estuvieron lejos de la gente, Tambasov atacó. La chica se defendió desesperadamente, pero no tuvo suficiente fuerza. Le cortó el oxígeno y arrojó su cuerpo al fondo del barranco. Dmitri aseguraba que no planeaba matarla. Tras confesar, revisó el caso y notó que los investigadores tenían pocas pruebas sobre el ataque a Veselova. Luego retiró su confesión y no lograron probar su implicación. El caso se estancó. Más tarde, en una conversación con el investigador, Tambasov mencionó que no quería asumir más de 3 crímenes para no recibir cadena perpetua. Los investigadores creen que, aparte de las chicas mencionadas, hay al menos 5 víctimas más, pero no consiguieron pruebas suficientes sobre esos casos. Tambasov fue muy astuto al intentar evadir su responsabilidad, negando lo evidente para que los documentos parecieran correctos. Repetía que con todas las chicas tuvo relaciones de mutuo acuerdo, que no tenía intención de quitarles la vida y que todo sucedió por accidente debido a prácticas íntimas poco convencionales. Esto dificultaba la acusación y podía reducir su condena. La mamá de Tambasov se enteró de que habían aparecido pruebas irrefutables de otros 3 crímenes y al principio les dijo a los investigadores que renegaría de su hijo, que nunca más le escribiría ni lo visitaría tampoco. Pero pronto cambió de opinión. Afirmó que no cometió los crímenes, que las chicas eran unas promiscuas y que las pruebas y confesiones de su hijo eran maquinaciones de policías corruptos. Tambasov pasó mucho tiempo en la evaluación psiquiátrica. Ahí contaba que desde niño admiraba a Chikatilo y convencía a los expertos de que lo ejecutaron en vano y que a personas tan únicas había que preservarlas para la ciencia. Por querer impresionar a los psiquiatras, a veces actuaba muy extraño. ¿Entiende? Él pensaba que era un gigante sexual y no le daba pena mostrar sus órganos sexuales a los médicos. Él los mostraba con gusto, ahí está la diferencia. La gente normalmente se avergüenza de eso. Él se desnudaba y presumía su atributo. Miren cómo soy, miren mi atributo. El juez le dio 2 días para preparar su última declaración. 3 madres esperaban palabras de arrepentimiento o una explicación para lamentarse en paz, pero solo recibieron una burla. Se le concede la última palabra, no se niegue. ¿No tiene usted una última palabra? No. Su señoría, hoy tenemos una audiencia judicial a puerta cerrada. La investigación judicial terminó dentro de los límites. El 30 de julio de 2009, Tambasov recibió cadena perpetua. Él no se arrepintió. Sus crímenes fueron el punto culminante de su vida, los mejores momentos, y nadie podría haberlo convencido de que debía detenerse. Por eso, todos veían necesario aislar a esa persona para siempre. Pero Dmitri no se rindió. Los litigios y apelaciones dieron resultado. En 2010, Tambasov envió una apelación al Tribunal Supremo de Rusia y logró su objetivo. Le revocaron la cadena perpetua. En los documentos se quejaba de que el fiscal contó al jurado sobre su condena anterior, lo que, según él, los puso en su contra. Tambasov decía que el escándalo en la prensa y la publicidad influyeron. La gente ya lo consideraba un criminal. En general, según los materiales presentados, la personalidad de Dmitri Tambasov representa un caso psicológico complejo y destructivo, en el que se entrelazan rasgos de sádico, violador, manipulador y sociópata. Su perfil psicológico se puede describir a través de varios aspectos clave. En primer lugar, un profundo trastorno sádico. La principal fuerza impulsora del crimen de Tambasov fue el sadismo. Él obtenía un intenso placer sexual y psicológico al causar dolor, humillación y tener control absoluto sobre la víctima. Sus acciones iban más allá del abuso. Él buscaba deliberadamente prolongar la agonía, practicando torturas sofisticadas, uso de objetos extraños, obligar a realizar actos humillantes, privación de oxígeno, demostrando, de hecho, él mismo declaró durante los interrogatorios que lo excitaba ver las convulsiones y el aspecto de la víctima moribunda.
Sus fantasías y los escenarios que llevó a cabo demuestran una patología sexual sádica muy marcada. En segundo lugar, trastorno antisocial o sociopatía. Tambasov tenía rasgos clásicos de sociópata. Mostraba total falta de empatía y remordimiento. Durante el juicio y la investigación solo le importaba su destino. Planeó su confesión para evitar cadena perpetua y la retiró al notar falta de pruebas. Su capacidad de manipulación se manifestaba en la creación de una imagen de caballero galante para atraer víctimas, en escribir cartas a admiradoras enamoradas desde la cárcel y en los intentos de impresionar a los psiquiatras. Manipulaba hábilmente a quienes lo rodeaban, incluidos su familia y compañeros de celda. En tercer lugar, el narcisismo patológico y la grandiosidad. Tambasov tenía autoestima exagerada y rasgos narcisistas. Él admiraba a figuras como Chikatilo y, según los testimonios, se consideraba un gigante sexual, mostrando un comportamiento provocador incluso ante los expertos. Sus poemas, donde se describe a sí mismo como una bestia cuyo hocico respira cientos de cobras venenosas, reflejan su autopercepción como una figura poderosa y peligrosa, no como un criminal arrepentido. En cuarto lugar, inestabilidad emocional y volitiva, además de tendencia a autolesionarse. Desde niño presentó graves trastornos emocionales como miedos nocturnos y arrebatos. Golpes con la cabeza contra la pared, autolesiones, intentos de suicidio. De adulto seguía cortándose los brazos y borracho se volvía incontrolable. Esto indica un trastorno límite de la personalidad y tendencia inestable a autolesionarse. Impulsividad, autoimagen inestable y dificultad para controlar la ira. Quinto, la influencia de experiencias traumáticas. Su personalidad se formó en condiciones desfavorables. Privación en la infancia tras el nacimiento de su hermana con discapacidad, posible humillación temprana por una mujer adulta sádica y un familiar, además de abusos crueles y, según él, acoso en el ejército. Todo esto pudo haber agravado y consolidado sus patrones patológicos. Sin embargo, es importante aclarar que esta experiencia no justifica sus acciones, solo explica el origen de su agresión y su percepción distorsionada de las relaciones íntimas. En sexto lugar, la astucia y flexibilidad criminal. A pesar de su inestabilidad emocional, Tambasov era calculador. Elegía lugares apartados e intentó simular que la primera mujer se había suicidado. Se negaba a confesar cuando entendía la debilidad de las pruebas y construía cuidadosamente su defensa en el tribunal para evitar el castigo máximo. Su comportamiento en la colonia muestra un enfoque pragmático y adaptable hacia la vida, incluso en aislamiento. En resumen, Dmitry Tambasov es un sádico manipulador y calculador. Su personalidad se caracteriza por una mezcla de sadismo profundo que le brinda la principal satisfacción, con rasgos antisociales y narcisistas que le permiten disfrazarse y manipular a su entorno durante años. Sus crímenes no fueron actos impulsivos de ira, sino rituales planeados para obtener el máximo placer sádico del poder, dolor y humillación de sus víctimas. Es muy peligroso y probablemente irrecuperable. Por cierto, él se indignó porque el tribunal se negó a escuchar testigos adicionales y no tomó en cuenta las circunstancias atenuantes de su confesión voluntaria ni el hecho de que era joven en el momento del crimen. Adjuntó a la queja referencias elogiosas de la colonia y recordó que después de la sentencia de 2003 fue trasladado a una colonia asentamiento como alguien que se había rehabilitado. Al final, la Suprema Corte accedió a su petición y le cambió la cadena perpetua por 25 años de prisión. El plazo inicia con la investigación, es decir, desde 2003. Aquí hay una cita. Según la ley, en la sentencia es necesario indicar qué circunstancias que afectan el grado y carácter del acusado fueron probadas durante el juicio. La cadena perpetua solo puede aplicarse cuando la necesidad de imponerla está determinada por circunstancias especialmente agravantes y un peligro excepcional para la sociedad. La sentencia no se justifica por esas circunstancias.
El tribunal no consideró las referencias de Tambasov de cuando fue trasladado a una colonia asentamiento por su buen comportamiento y avance en la rehabilitación. También es infundado el argumento del tribunal de que Tambasov cometió posteriormente un delito similar por el cual fue condenado, le da al tribunal motivo para concluir que el acusado tiene una orientación social hacia la comisión de delitos. Esto es especulativo y no corresponde a los artículos 61 y 63 del Código Penal ruso sobre no considerar dos veces las mismas circunstancias, por lo que debe excluirse de la sentencia. Tras la sentencia, Tambasov fue enviado a la colonia correccional 12 en Shirokovsky, Krai de Perm. La ley permite a condenados por delitos graves pedir libertad condicional tras cumplir 3/4 partes de la condena. En 2022 él tuvo esa oportunidad. En verano pidió suavizar el régimen y cambiar el resto de su condena por trabajos forzados. En octubre, el Tribunal Regional de Perm desechó esa idea. La vida en la colonia no lo hizo dócil, la administración le da informes negativos. Se casó en prisión, pero no se conoce públicamente a su esposa. Comenzó a trabajar en 2020 y buscaba empleos sencillos, como cortador de pan, ordenanza o trabajador de la madera. En 12 años en la colonia, 26 взысканий, 13 recompensas. A menudo terminaba en aislamiento disciplinario. Estaba bajo vigilancia especial por su tendencia a fugarse, al suicidio, a autolesionarse y especialmente a cometer delitos sexuales. En la primavera de 2024 se difundieron rumores de que él, junto con otros reclusos de la colonia penal 12, firmó un contrato con el Ministerio de Defensa y se fue al frente. Esto no se confirmó oficialmente. El Ministerio del Interior afirmó que Tambasov sigue en la colonia. Si nada cambia, su liberación está programada para el verano de 2028. ¿Y ustedes qué piensan sobre esta historia? Escriban sus comentarios, den like, dislike, compartan el video y vean otros videos en el canal. Salen, pero no siempre se les notifica.